En el funeral de mi hijo, su esposa me echó de mi propia casa. Soy Tomás Macías. Lo que pasó después lo cambió todo. Imagina esto. Tu hijo acaba de morir. Estás de luto, y tu nuera te mira a los ojos y te dice, deja de llorar. Haz tus maletas y lárgate de mi casa ahora mismo. Me llamó una carga inútil frente a todos en el funeral de mi hijo. Pero esto es lo que Victoria no sabía. La casa de la que me estaba echando, yo la construí en 1987. El dinero que creía haber heredado, 15 millones de pesos, siempre fue mío. Durante 8 años vivió de mi generosidad mientras me trataba como caridad. En lugar de discutir, simplemente me alejé. A veces, el silencio es la respuesta más poderosa de todas. Si eres nuevo por aquí, suscríbete. Comparto historias sobre cómo hacerle frente a la falta de respeto. Y créeme, vas a querer ver cómo termina esto. Porque lo que Victoria descubrió 3 días después, nos enseñó a ambos que las suposiciones te pueden costar la vida entera. Déjame contarte desde el principio. Las señales siempre estuvieron ahí, parpadeando en la oscuridad, pero yo elegí cerrar los ojos. Cuando mi hijo David murió en aquel accidente de coche hace 2 meses, Victoria tomó las riendas de inmediato. No te preocupes por los preparativos, Tomás, me dijo. Yo me encargo de todo. Lo que en realidad me estaba diciendo era, quítate de mi camino. En la funeraria, ella dictó cada detalle, el ataúd, los arreglos florales, hasta la música que sonaría en el aire pesado. Cuando le sugerí la canción favorita de David, esa que escuchábamos sin parar cuando levantamos los muros de esta casa, juntos en el 87, me cortó de tajo. Eso es demasiado deprimente, sentenció Victoria. Necesitamos algo que levante el ánimo. La observé dominar la sala envuelta en su vestido negro de 6,000 pesos, dirigiendo a cada alma presente como si fuera la directora de esta obra trágica. ¿Y yo? Yo me quedé sentado en mi viejo traje gris, el mismo que usé para despedir a mi esposa hace 2 años, sintiéndome como un fantasma en mi propia vida. La segunda señal llegó durante el velorio en nuestra casa. Mi casa, para ser exactos, aunque Victoria la había estado tratando como su castillo desde el último aliento de David. Me acorraló en la cocina, lejos del murmullo de la gente. Tomás, tenemos que hablar de tu situación. ¿Mi situación? Ahora dependes económicamente de nosotros. David te mantenía, y ahora que ya no está, se encogió de hombros con una frialdad que helaba la sangre. Yo no puedo cargar con ese peso. Peso, una carga. Esa palabra me golpeó el pecho con más fuerza de la que esperaba. He sido más que generosa dejándote quedar aquí, continuó, pero esta casa ahora es mía. Todo es mío. David me lo dejó todo a mí. Asentí lentamente. Victoria leyó ese gesto como una derrota absoluta. Lo que no vio fue el engranaje de mi mente, calculando cada movimiento. No tenía la menor idea de que David jamás había sido el dueño de esta casa. Vivió aquí, claro. Creció entre estas paredes, por supuesto. Pero ser el dueño, nunca. Tampoco sabía del archivero de metal que dormía en el sótano. 4 cajones repletos de registros financieros meticulosamente organizados que contaban la historia de 40 años. El contador que llevo dentro jamás tiraba un solo papel. Y lo más importante, no sabía nada del fideicomiso. Pero me estoy adelantando. Los invitados al funeral vieron exactamente lo que Victoria quería que vieran. A una exitosa agente de bienes raíces tomando el control en medio de la tormenta familiar, y a un anciano frágil, incapaz de valerse por sí mismo. La veían estrechar manos y recibir el pésame, como si ahora ella fuera la matriarca indiscutible de la familia. Mientras tanto, yo me quedé en silencio en el viejo sillón reclinable de David, el que le compré cuando cumplió 16 años, escuchando cómo me pintaba frente a todos como el suegro arrimado. A Tomás le está costando mucho adaptarse, le escuché susurrar a nuestra vecina Elena Dávila. El pobre hombre no entiende nada de finanzas. David le resolvía la vida entera. Elena me lanzó una mirada cargada de lástima. Me conocía desde hacía 37 años, desde la tarde en que piqué la primera piedra en este terreno, pero hasta ella parecía haber caído bajo el embrujo de la realidad que Victoria estaba inventando. Fue en ese instante cuando comprendí una verdad dolorosa. La gente solo ve lo que está predispuesta a ver. Victoria esperaba ver a un viudo desolado, incapaz de sobrevivir por su cuenta. Y eso fue exactamente lo que vio. El viejo Honda Civic, que yo manejaba, en lugar de una camioneta del año. La ropa sencilla que vestía, en lugar de trajes a la medida.
La forma callada en la que tragaba mi duelo, en lugar de hacer un espectáculo de mis lágrimas, confundió la humildad con la inutilidad, el silencio con la debilidad, la generosidad con la desesperación. Era un error hasta cierto punto comprensible. Desde que mi esposa Margarita cerró los ojos para siempre hace 2 años, yo había elegido vivir de manera muy simple. No necesitas lujos ni símbolos de estatus cuando estás aprendiendo a respirar en soledad. David lo entendía a la perfección. Él respetaba mi decisión de llevar una vida más pequeña, más íntima. Pero Victoria, ella medía el valor de una persona por lo que traía puesto, por el ruido que hacía, por quién acaparaba la palabra en la mesa. Estaba a punto de aprender que la persona más peligrosa en cualquier habitación es aquella que ya no tiene la necesidad de demostrarle nada a nadie. Cuando el último de los invitados cruzó el umbral ese martes por la noche, Victoria me acorraló junto a la puerta principal. Hablaba en serio, Tomás. Este arreglo ya no está funcionando. Paseé la mirada por la sala que yo mismo había pintado 3 veces a lo largo de las décadas. Los pisos de madera que coloqué con mis propias manos, las molduras del techo que medí y corté junto a David cuando él apenas tenía 12 años. Lo entiendo, le respondí con voz muy suave, pero Victoria no tenía la menor idea de lo que yo realmente estaba entendiendo, y definitivamente no estaba preparada para la tormenta que se avecinaba. La mañana del miércoles trajo consigo claridad y café negro en la misma medida. Me senté a la mesa de la cocina, la misma que Margarita y yo compramos en un mercado de pulgas en el 86, y escribí una lista, no de lo que yo estaba perdiendo, sino de lo que Victoria creía que estaba ganando. La casa, 220 metros cuadrados de recuerdos en la calle Jacarandas, en una zona residencial de Monterrey. Valor de mercado actual, según la mismísima experiencia inmobiliaria de Victoria, 8 millones de pesos. El seguro de vida. La póliza que David tenía con su firma de ingenieros, 3 millones de pesos. Victoria ya se había gastado cada centavo en su imaginación. Los muebles, desde la vitrina antigua de Margarita hasta la colección de libros de ingeniería de David. Basura para otros, pero un tesoro incalculable para mí. Mi dignidad. Tener que ver a Victoria pavonearse por los pasillos como si hubiera heredado un imperio, cuando en realidad no había heredado absolutamente nada. Pero esto era lo que de verdad me carcomía por dentro. No era el dinero, ni siquiera los ladrillos de la casa. Era el borrado sistemático de mi existencia. Victoria estaba arrancando de raíz cada huella de la vida que Margarita y yo habíamos sembrado en esta tierra. Bussen ya había metido en cajas de cartón las fotografías de Margarita que descansaban sobre la chimenea. Los dibujos de la infancia de David habían desaparecido de la puerta del refrigerador. Incluso mis viejos títulos de contador público se habían esfumado de la pared del estudio. Estoy redecorando, me explicó sin mirarme cuando le pregunté por las fotos de Margarita. David siempre decía que este lugar necesitaba modernizarse. ¿Modernizarse? Como si 40 años de vida compartida fueran un programa de computadora obsoleto. Me dio 30 días. 30 días para encontrar un rincón donde caer muerto con lo que ella asumía era mi única pensión del Seguro Social. 30 días para empacar 4 décadas y jugar a que nunca existieron. Lo más cruel de todo, lo hacía con una seguridad pasmosa, con la certeza absoluta de que ella tenía todas las cartas ganadoras. La tarde del martes me había entregado un cronograma impreso. Literalmente lo imprimió, como si yo fuera un inquilino a punto de ser desalojado. 15 de noviembre, sentenció, clavando el dedo en una fecha encerrada en un círculo rojo. Eso te da tiempo para encontrar una bonita casa de retiro, un lugar más adecuado para tu situación. Tu situación. Ahí estaba esa maldita frase otra vez. Ya estuve investigando algunos lugares. Continuó, sacando un montón de folletos como si me estuviera haciendo el favor de mi vida. La residencia El Ocaso tiene lugares disponibles. Son solo 15,000 pesos al mes por un cuartito. ¿15,000 pesos al mes? Esperaba que me gastara mi pensión entera en la renta y que de algún modo sobreviviera del aire. ¿Y qué hay de la comida?, le pregunté. ¿El transporte? ¿Las medicinas? Ella solo se encogió de hombros. Hay apoyos para gente en tu situación. Despensas, seguro popular. El gobierno se encarga de los adultos mayores. El gobierno, como si yo fuera un caso de caridad que jamás había aportado una gota de sudor a este país.
Fue en ese respiro cuando entendí que Victoria no solo quería que me largara, quería que me arrodillara a darle las gracias por la oportunidad de irme. Quería que le agradeciera por haberme dado 30 días en lugar de echarme a la calle esa misma noche. Que valorara su infinita bondad por no haber llamado a la policía para sacarme a rastras. Que aceptara, agachando la cabeza, que así funcionaba el mundo ahora que David descansaba bajo tierra. Pero esa mañana de miércoles, a solas con mi café y mi lista, una revelación muy distinta se encendió en mi cabeza. Victoria había construido su castillo sobre una suposición fatal. Creía que David era el dueño absoluto de todo lo que ella estaba reclamando. Llevaba 8 años casada con él, 8 años durmiendo bajo este techo, y seguramente en todo ese tiempo jamás había puesto los ojos sobre las escrituras, ni un estado de cuenta, ni un solo papel que demostrara quién era el dueño de qué. ¿Y por qué habría de hacerlo? David era quien llevaba las finanzas, tal como su madre y yo le habíamos enseñado desde niño. El hombre de la casa administra el dinero, una costumbre a la antigua, tal vez, pero a nosotros nos funcionaba. Solo que David nunca se había hecho cargo de lo mío. Me traía el mandado cuando me hacía falta, me llevaba a mis citas médicas desde que Margarita nos dejó. Pero el dinero, las inversiones, las escrituras de la propiedad, esas riendas siempre las llevé yo. Victoria confundió la nobleza de David con mi dependencia. Vio mi agradecimiento de padre y lo interpretó como una obligación. Vio 2 años de un luto silencioso y asumió que yo estaba derrotado. Si me quedaba callado, si simplemente metía mi vida en unas maletas y me iba arrastrando los pies a la residencia, el ocaso, como un viejito dócil, ¿qué mensaje estaría dejando en este mundo? Que los tiranos siempre ganan. Que el que grita más fuerte aplasta a la verdad. Que si tienes el descaro suficiente, puedes reescribir la historia y robarle la vida a un hombre. Que el respeto es una limosna opcional cuando se trata de los viejos. Que mis 40 años amando a Margarita no valían un centavo. Que la casa que levantamos con nuestras manos era pura madera y cemento. Que al hijo que criamos en estos pasillos se le podía olvidar con la misma facilidad con la que se quitan unas fotos de la chimenea. Lo que estaba en juego no era dinero, era mi existencia misma. Pero yo guardaba un secreto bajo la manga. Algo que iba a voltear su mundo de cabeza. Solo necesitaba esperar el instante perfecto para soltarlo. Y ese momento estaba respirándole en la nuca. El jueves por la mañana, Victoria abrió la puerta de mi casa usando la llave que fue de David. Yo estaba desayunando cuando escuché rechinar la entrada. No tocó. No dio los buenos días. Entró pisando fuerte, como si fuera la dueña del lugar, cosa que en su cabeza ya era. Tomás, tenemos que hablar, anunció, marchando hacia la cocina con un sobre manila apretado bajo el brazo. ¿De qué? De tus finanzas. Se dejó caer en la silla frente a mí sin que nadie la invitara. He estado dándole vueltas a tu situación y necesito entender peso por peso qué era lo que David te estaba pagando. Le di un sorbo lento a mi café. ¿Cómo qué? La luz, el agua, el predial, el seguro. Abrió su sobre y sacó una libreta amarilla tapizada con su letra picuda. David nunca me dio las cifras exactas, pero necesito saberlas para hacer mi presupuesto. ¿Presupuesto para qué? Pues para hacerme cargo de esos pagos. Obvio. Me miró como si yo fuera un pobre diablo que no entendía razones. De aquí a que te vayas, voy a tener que pagar todo lo que David te estaba cubriendo. Asenté la taza de café sobre la mesa. ¿Y qué es exactamente lo que tú crees que David pagaba? Todo. La hipoteca, el predial, el recibo de la luz. Tienes un ingreso fijo, Tomás. La pensión no da para tanto. ¿Eso fue lo que David te dijo? La pluma de Victoria se quedó congelada en el aire. ¿A qué te refieres? Me refiero a si David, con sus propias palabras, te dijo que él pagaba mis cuentas. No tenía que decírmelo. Salta a la vista. Hizo un ademán abarcando toda la cocina. ¿De qué otra forma podrías darte el lujo de vivir aquí? Esta casa vale más de 8 millones. ¿Y cómo sabes tú lo que vale? Soy agente de bienes raíces, Tomás. Conozco el valor de las propiedades en esta colonia, pero nunca has visto las escrituras. La frase se quedó flotando en el aire, densa como el humo. La máscara de suficiencia de Victoria tembló por una fracción de segundo. No necesito ver las escrituras. David heredó esta casa cuando murió tu esposa. Ah, ¿sí? Por supuesto que sí. ¿Quién más se la iba a quedar? Me levanté despacio.
arrastrando un poco los pies hasta el fregadero y enjuagué mi taza con una lentitud calculada. Sabes, Victoria, has sacado muchas conclusiones al aire sobre mi dinero. No son conclusiones al aire, son hechos. ¿De verdad? ¿Qué otros hechos tienes? Revisó sus notas en la libreta amarilla. David me dijo que tú jamás pusiste un peso para esta casa. Me di la vuelta, clavándole la mirada. ¿Eso fue lo que David te dijo? Sí. Qué interesante. Porque yo construí esta casa en 1987, pagué el terreno de contado, contraté a los albañiles y supervisé cada ladrillo que se puso. El rostro de Victoria se tensó como una cuerda a punto de reventar. De eso hace 37 años. Las cosas cambian. Algunas cosas, no quién es el dueño. Mira, Tomás, sé que esto es duro para ti. Perder a David, tener que toparte con la pared de tu realidad económica, pero vivir en negación no te va a servir de nada. ¿Cuál negación? Fingir que no dependes de la caridad de la familia. La palabra caridad me cruzó la cara como una bofetada. Me sequé las manos en el trapo de cocina, tomándome todo el tiempo del mundo. Victoria, déjame preguntarte algo. ¿Qué? En 8 años de matrimonio, ¿alguna vez David te enseñó un estado de cuenta de la hipoteca? Nosotros llevábamos nuestras cuentas por separado. ¿Alguna vez te mencionó que tenía que hacer los pagos de la casa? No nos sentábamos a discutir cada centavo que gastaba. ¿Alguna vez lo viste firmar un cheque para pagar el predial? Su silencio fue más ruidoso que cualquier respuesta. Te voy a decir lo que yo creo que pasó, le dije, recargándome en la barra de la cocina. David me echaba la mano en la casa, me traía el súper, arreglaba un poco el jardín, y tú diste por hecho que eso significaba que me estaba manteniendo. Porque eso era lo que parecía desde afuera. Pero las apariencias engañan. Victoria se puso de pie de un salto, hirviendo de frustración. Perfecto. Enséñame las escrituras entonces. Demuéstrame que esta casa es tuya. Yo no tengo que demostrarte absolutamente nada. Claro que sí, porque soy la viuda de David, y yo heredé todo. ¿Ah, sí? Deja de contestarme con más preguntas. Deja de inventarte cuentos. Nos quedamos mirando fijamente de un lado al otro de la cocina. La mandíbula de Victoria estaba apretada. Su fachada de agente inmobiliaria se estaba resquebrajando a pedazos. Tienes hasta el 15 de noviembre, escupió al fin. Después de eso, voy a cambiar las cerraduras. Ya veremos. Recogió sus papeles de un manotazo y enfiló hacia la puerta. ¿Ya veremos qué? Pero yo solo le sonreí y me puse a acomodar los platos en el fregadero. Hay pláticas que es mejor terminar con un abogado sentado a la mesa. La tarde del viernes hice algo que no había hecho en meses. Bajé los escalones hacia el sótano. Ese lugar siempre había sido mi santuario. Margarita solía bromear diciendo que yo parecía una ardilla ahí abajo, guardando cada recibo y cada documento como si fueran bellotas para sobrevivir el invierno. Nunca sabes cuándo vas a necesitar un papel que te respalde, le contestaba yo. Ella ponía los ojos en blanco y me recordaba que la gente normal no guarda los estados de cuenta de 40 años. Pero yo no era gente normal. Yo era un contador que aprendió desde muy joven que los rastros de papel cuentan historias. Y esas historias son tu escudo cuando la memoria falla o cuando la gente miente. El archivero seguía exactamente donde lo dejé. 4 cajones de una organización sagrada. Cada cajón marcado por década. Cada carpeta etiquetada por categoría. Cada papel acomodado por fecha. Era una obra de arte a su manera. Jalé el cajón de hasta abajo primero. Los años 80. La década en la que mi vida cambió para siempre. Adentro encontré la carpeta que estaba buscando. Bienes raíces. Calle Jacarandas 457. Sí, la 457. El número de la casa de la que Victoria se creía dueña. El primer papel era el contrato original de compra del terreno, fechado el 12 de marzo de 1987. Tomás Macías, comprador, 800,000 pesos por el lote. El segundo era el contrato de construcción. Constructora Macías y Asociados. Ningún parentesco conmigo. Puras coincidencias de la vida. 1,500,000 por una casa estilo colonial a la medida. El tercer documento era la joya de la corona, las escrituras originales, registradas el 15 de marzo de 1987. Propietario, Tomás Macías. Sin avales, sin copropietarios, sin hipotecas. Yo había pagado cada centavo al contado. Victoria no tenía ni idea, por supuesto. Ella tenía 4 años en el 87. Seguro estaba aprendiendo a amarrarse las agujetas mientras yo aprendía a leer planos arquitectónicos. Pero había más en esa carpeta. Mucho más.
pólizas de seguro, recibos del predial pagados año con año, contratos de luz y agua, todo a mi nombre, todo pagado por mí, todo demostrando que fui el único dueño durante 37 años seguidos. El nombre de David no asomaba ni por error en ninguno de estos papeles. Abrí el segundo cajón. Los 90, más de lo mismo. El predial pagado religiosamente por Tomás Macías. Las primas de los seguros pagadas cada trimestre por Tomás Macías. Hasta las notas del jardinero estaban a mi nombre. El cajón de los 2000 contaba la misma historia, y el de la década del 2010, y hasta el folder más nuevecito del 2024. Pero la verdadera sorpresa estaba escondida hasta el fondo del último cajón, en una carpeta que decía Fideicomiso Confidencial. Esta era la carpeta que Victoria definitivamente no sospechaba que existía. Adentro dormían los papeles que harían temblar la tierra bajo sus pies, documentos que contaban un cuento que ella ni en sus peores pesadillas se imaginaba. El primer papel era el acta constitutiva de un fideicomiso fechada el 15 de junio del 85, antes de que David siquiera viniera al mundo, el fideicomiso familiar de Tomás y Margarita Macías. El segundo era un estado de cuenta del Banco Nacional. Saldo al corte del 31 de octubre de 2024, 15 millones de pesos. El tercero era la lista de los beneficiarios. El nombre de David estaba ahí, sí, pero no como heredero. Era un beneficiario en vida, amarrado a términos y condiciones muy específicos. Condiciones por las que Victoria jamás se tomó la molestia de preguntar. El fideicomiso era un enredo, como suelen ser estas cosas de abogados. Pero en el fondo, la regla era muy simple. Margarita y yo éramos los fideicomisarios originales. Cuando Margarita cerró los ojos, yo me quedé como el único administrador. David recibía una mensualidad para sus estudios, un apoyo para su casa y un fondo para su familia. Pero el capital, el dueño de todo, siempre fue el fideicomiso, lo que significa que el dueño siempre fui yo. David vivió sin carencias porque yo me partí el lomo para que así fuera. La carrera de ingeniería que le ayudé a pagar, la boda que le financié, los negocios y las oportunidades que se le pusieron enfrente. Todo ese río de dinero brotaba de este fideicomiso, y la llave de ese río siempre estuvo en mi mano. Victoria vio la vida holgada de David y se creyó el cuento de que era un muchacho rico por su propia cuenta. Vio lo generoso que era conmigo y juró que ese dinero salía de su propio bolsillo. Jamás le pasó por la cabeza que el dinero que David me daba era, en realidad, mi propio dinero regresando a casa. Es curioso cómo funciona la mente cuando se adelanta a los hechos. Solo ves lo que acomoda a tu conveniencia y te haces de la vista gorda con lo demás. Victoria tenía metida en la cabeza la idea de que los matrimonios jóvenes y exitosos tienen que mantener a sus padres viejos. Así que cuando vio a David echándome la mano, de inmediato pensó que yo era un estorbo. Nunca, ni por un segundo, consideró la posibilidad de que el que lo estaba ayudando era yo, pero faltaba un papel más en esa carpeta. El que iba a caer como balde de agua fría cuando llegara la hora de la verdad. La póliza del seguro de vida de David, 3 millones de pesos, tal como Victoria presumía. Pero la beneficiaria no era Victoria. El beneficiario era el fideicomiso familiar de Tomás y Margarita Macías, lo que se traducía en que el beneficiario era yo. Victoria se había estado gastando un dinero que nunca fue suyo, tejiendo castillos en el aire con la lana de otro, construyendo un futuro sobre un piso de cristal que no existía. Cerré el archivero de golpe y subí las escaleras. En la cocina me preparé un sándwich y me puse a pensar en los tiempos perfectos. Victoria me había dado de plazo hasta el 15 de noviembre para largarme. Hoy era 1 de noviembre. Eso me dejaba exactamente 2 semanas para decidir cómo jugar mis cartas. Podía marcarle en este instante, escupirle la verdad en la cara, aventarle los papeles y ver cómo su mundo se venía abajo en tiempo real. O podía sentarme a esperar, dejarla que siguiera inventándose cuentos, dejarla que cavara su propia tumba un poco más hondo, que aprendiera la lección a la mala. Mientras masticaba mi sándwich, me acordé de algo que mi viejo socio siempre decía. Tomás, a veces la mejor estrategia en un pleito es dejar que el otro hable hasta que se ahorque con su propia lengua. Victoria se estaba ahorcando solita, sin duda alguna. La pregunta era, ¿qué tan profundo iba a dejar que cavara antes de quitarle la pala? Miré de nuevo la cocina que yo mismo diseñé hace 37 años.
las alacenas que yo escogí, las cubiertas que yo mismo instalé, las ventanas que yo medí y mandé hacer, mi casa, mi fideicomiso, mi decisión. Victoria estaba a punto de aprender que el respeto no se regatea, pero primero tenía que terminar de cavar su hoyo. La mañana del domingo sacó a relucir lo más podrido de Victoria. Me estaba arreglando para ir a misa cuando se apareció con 3 de sus amiguitas de la agencia inmobiliaria. Las había invitado a lo que ella llamó una consulta sobre el potencial de la propiedad. Las escuché cacarear antes siquiera de verlas. La voz de Victoria retumbaba desde la puerta principal. Este lugar tiene unos cimientos increíbles, pero la decoración ya huele a naftalina. El clásico estilo de viejito. ¿Saben? Se pasearon por mi casa como si ya tuvieran las escrituras en la bolsa. ¡Ay, por Dios, Victoria, estas molduras están divinas!, dijo una rubia que llevaba unas botas carísimas. ¿Son las originales? Del 87, le contestó Victoria. Tomás construyó este lugar, pero el pobre no tiene nada de gusto. Mira este tapiz y esos muebles. Parece un museo de antigüedades. Me quedé parado en el último escalón, escuchando cómo le ponían precio de remate a la obra de mi vida. Los cimientos están perfectos, terció otra de las mujeres. Pero vas a tener que tumbar la cocina completa. Esas alacenas gritan años 80 por todos lados. Ya lo tengo contemplado, dijo Victoria. Tomás se va a mudar a un asilo muy pronto, así que yo voy a tener carta abierta para la remodelación. Carta abierta, en mi propia cocina. La misma que Margarita y yo nos tardamos 6 meses en diseñar. Bajé las escaleras con mi traje de los domingos. 3 mujeres que en mi vida había visto estaban paradas a la mitad de mi sala tomando fotos con sus celulares. ¡Tomás! ¡Tomás! La voz de Victoria sonó con una alegría de plástico. Llegas en el momento perfecto. Quiero presentarte a unas colegas. Me las presentó como si yo fuera una atracción de circo. Él es Tomás, el papá de David. Es el dueño original, pero ahorita está en una etapa de transición hacia un lugar más adecuado para su edad. En transición, como si yo fuera un mueble viejo que iban a cambiar de cuarto. Señor Macías, dijo la rubia, su casa tiene muchísimo carácter. Se nota que le metió mucho corazón. Algo así, le contesté. Victoria nos cuenta que se va a mudar a la residencia El Ocaso. Es un lugar precioso. Clavé mis ojos en Victoria. ¿Ah, sí? ¿Eso voy a hacer? Ya hablamos de esto, Tomás. El 15 de noviembre, ¿te acuerdas? Me acuerdo que tú hablaste de eso. Un silencio áspero y pesado cayó sobre el grupo. Las agentes se voltearon a ver de reojo. Bueno, tartamudeó la rubia. Creo que mejor lo dejamos ir a misa. De hecho, interrumpió Victoria. Tomás, ya que están todas aquí, a lo mejor podrías platicarles de los problemas de mantenimiento, de las goteras del techo, el problema con el calentador. Así, no había ninguna gotera. El calentador apenas tenía 2 años. No tengo conocimiento de ningún problema de mantenimiento, le respondí midiendo cada palabra. Tomás, tú sabes bien que la llave del baño de arriba gotea y que el sótano se llena de humedad en primavera. A la llave le hace falta un empaque de 10 pesos. El sótano ha estado seco como el desierto por 20 años. La sonrisa de Victoria se volvió una línea dura. Tomás está muy apegado a este lugar. A veces no ve los problemas que para los demás brincan a la vista. ¿Problemas? ¿Como cuáles? Le solté. Como el hecho de que ya no tienes dinero para mantener una casa de este tamaño. La sala entera se quedó muda. Hasta las amigas de Victoria empezaron a sudar frío. ¿Que no tengo dinero?, pregunté. Tomás, ya pasamos por esto. Tu pensión a duras penas te da para comer. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque no soy ciega. Manejas un Honda de hace 15 años. Vas al súper a cazar ofertas. No le has metido un peso a esta casa desde los tiempos de Salinas de Gortari. Una de las agentes se aclaró la garganta. ¿Saben qué? A lo mejor deberíamos reprogramar el recorrido. No, no pasa nada, atajó Victoria. Tomás entiende perfectamente la situación. Ya tuvo 2 años para aterrizar en su realidad desde que Margarita se murió. ¿Cuál realidad? Insistí. Que eres un señor de 70 años con una miseria de pensión que ya no puede con una casa grandísima. ¿70? 68, lo que sea. El punto es que estás inventando cuentos sobre mi cartera. No son cuentos, Tomás. Son cosas que saltan a la vista. ¿Cómo qué? Como el hecho de que llevas 2 años viviendo de arrimado, gracias a la buena voluntad de David, y ahora que David ya no está, tienes que abrir los ojos. Las palabras quemaron el aire como gas lacrimógeno.
Las 3 invitadas ya estaban buscando con los ojos por dónde huir. La buena voluntad de David, repetí saboreando el veneno. Sí, David te pagaba el predial. David te pagaba la luz y el agua. David se partía el lomo para que tuvieras qué tragar y con qué curarte. Ah, sí, sabes perfecto que sí. ¿Y tú sabes esto por qué? Porque yo estaba casada con él. Yo lo veía hacer los cheques. ¿Cuáles cheques? La cara de Victoria se puso roja del coraje. Los cheques para tus gastos. ¿Lo viste alguna vez firmarle un cheque a la tesorería para pagar mi predial? Esas cosas él las pagaba por internet. ¿Lo viste pagar mi recibo de luz? Él te transfería dinero a tu cuenta. ¿Alguna vez viste un estado de cuenta donde aparecieran esas transferencias? Llevábamos las finanzas por separado. O sea que en realidad nunca viste un solo pago, ¿verdad? La gente rubia dio un paso al frente, pálida. ¿Saben qué, Victoria? Esto ya parece un pleito familiar. Mejor las dejamos para que tengan privacidad. No, soltó Victoria como un látigo. Esto se tiene que decir. Tomás, no puedes seguir tapando el sol con un dedo sobre tu pobreza. ¿Cuál pobreza? La necedad de no aceptar que no eres más que una carga para todos. La palabra rebotó en las paredes de la sala. Hasta la propia Victoria pareció asustarse de haberla escupido en voz alta. Una carga, repetí en un susurro. Me da mucha pena, pero sí, eres una carga. Lo has sido desde que Margarita se murió. David era demasiado bueno para decírtelo en la cara, pero alguien tiene que hacerlo. ¿Demasiado bueno para decirme qué? Que mantenerte lo estaba llevando a la ruina. ¿A la ruina? Sí. Nada más de puro predial son 150,000 al año. Súmale la luz, el mantenimiento, tus medicinas. Ya estaba encarrilada, vomitando 2 meses de veneno acumulado. David se gastó casi 1,000,000 de pesos el año pasado nada más en mantenerte a flote. 1,000,000 de pesos por lo menos. Y ahora que él no está, ¿se supone que yo tengo que echarme ese muerto encima? Yo tengo mi propia vida. Las agentes ya estaban prácticamente rozando la puerta de la calle. Entonces me estás echando. Dije, te estoy dando 1 mes para que te busques algo de tu nivel. Eso es más caridad de la que cualquiera te daría. Caridad. Sí, caridad. Porque siendo sinceros, Tomás, tú nunca aportaste nada para que David fuera alguien en la vida. Él se hizo solo, se ganó su propio dinero y se compró su propia casa. ¿Esta casa? Sí, esta casa. David se la heredó a Margarita y ahora yo se la heredo a David. Así funciona la ley. Asentí muy despacio. Ya veo. Qué bueno, hasta que, por fin. Victoria, ¿qué? A lo mejor deberías revisar tus papeles antes de andar abriendo la boca frente a testigos. Soltó una carcajada amarga. ¿Cuáles papeles? Tomás, soy una profesional de los bienes raíces. Yo sé cómo funcionan las leyes de propiedad. ¿De verdad sabes? Mejor que tú, por lo visto. Volteé a ver a las 3 mujeres encogidas junto a la puerta. Estaban presenciando un naufragio para el que nadie les vendió boleto. Señoritas, les dije, yo que ustedes le pediría a Victoria que les enseñe las escrituras de esta casa antes de que se pongan a tumbar paredes. A Victoria se le escurrió la sangre hasta los talones. Tomás, no te atrevas. ¿Que no me atreva a qué? ¿A decir la verdad? Pero ya había dicho suficiente. A veces la venganza más dulce es dejar que la gente se ahorque con el peso de su propia lengua. Que disfruten el recorrido, les dije. Y salí por la puerta principal. Tenía que hacerle una llamada a mi abogada. La mañana del lunes me senté en el despacho de la abogada Margarita Corona con 3 sobres Manila descansando sobre el escritorio de caoba que nos separaba. Margarita Corona, que no era pariente de mi difunta esposa, sino solo otra de las ironías de esta vida, llevaba 20 años manejando mis asuntos legales. Ella sabía perfectamente qué demonios había dentro de esos sobres. Tomás, me dijo ajustándose los lentes de lectura, tengo que preguntarte, ¿estás completamente seguro de que quieres hacer esto? Completamente seguro, porque una vez que echemos a andar la maquinaria, ya no hay vuelta atrás. Victoria se va a enterar de todo. ¡Qué bueno! Margarita abrió el primer sobre. Vamos a repasar lo que tenemos. Las escrituras originales de la calle Jacarandas 447 estaban hasta arriba. Tomás Macías, único propietario, registradas el 15 de marzo de 1987. Sin avales, murmuró Margarita. Sin copropietarios, sin hipotecas, pagaste el terreno y la construcción de tu bolsa. Así es, abrió el segundo sobre. Los recibos del predial por 37 años, todos pagados por ti desde tus propias cuentas. Así es, pólizas de seguro, recibos de luz, agua, contratos de mantenimiento.
Todo a tu nombre. Así es. Abrió el tercer sobre. Y aquí está el plato fuerte. El fideicomiso familiar de Tomás y Margarita Macías. Los papeles del fideicomiso eran gruesos, pesados, atiborrados de ese lenguaje de abogados que costó años redactar y décadas llenar de dinero. ¿Saldo al día de hoy? Preguntó Margarita, aunque se sabía el número de memoria. 15 millones de pesos, al corte del viernes pasado. ¿Y el estatus de David en el fideicomiso? Beneficiario en vida, nunca administrador, nunca dueño. Margarita se recargó en su sillón de piel. Tomás, este es un patrimonio enorme. Victoria de verdad no sabía nada. Nada. ¿Y David nunca le platicó cómo estaba armado el fideicomiso? David era un muchacho de oro, pero era muy descuidado con los números. Él solo sabía que yo le echaba la mano cuando se atoraba. Seguro nunca se le cruzó por la cabeza explicarle a ella de dónde salía el agua. O sea que Victoria dio por hecho que David te mantenía a ti en lugar de al revés. Margarita negó con la cabeza. Hasta cierto punto se entiende. Los matrimonios jóvenes no suelen tener fideicomisos de este tamaño, cuidándoles la espalda. La ironía es una chulada, le dije. Victoria me corrió de mi propia casa, usando mi propio dinero para amenazarme. ¿Cómo está eso? El seguro de vida de David, 3 millones de pesos. Lleva 2 meses, haciendo planes con esa lana. Pero el beneficiario es el fideicomiso, lo que significa que el dueño soy yo. Margarita sacó una calculadora del cajón. A ver si te estoy entendiendo bien. Victoria jura que heredó una casa de 8 millones y 3 millones más del seguro de vida. Es correcto, pero en realidad no heredó ni el polvo. La casa es tuya y el dinero del seguro va directo a tu fideicomiso. Es correcto. Y te ha estado tratando como si fueras un pordiosero mientras afila las uñas para gastarse 11 millones de pesos que nunca fueron suyos. Es correcto. Margarita se quedó callada un rato, tragando saliva. Tomás, tengo que preguntarte, ¿por qué dejaste que este circo siguiera durante 2 meses? ¿Por qué no le tapaste la boca desde el primer día? Me acordé de la escenita del domingo por la mañana. Victoria llamándome estorbo enfrente de unas desconocidas. Esa maldad tan natural que le salía de los poros. Porque quería ver hasta dónde era capaz de llegar. Y llegó bastante lejos. Margarita sintió despacio. ¿Y qué quieres hacer ahora? Quiero pintar mi raya bien clarita. ¿Límites legales? De todos los colores. Jaló una libreta amarilla. Soy toda oídos. Primero, quiero que el cobro del seguro se tramite hoy mismo. El dinero es del fideicomiso, no de Victoria. Hecho. Eso es de trámite. Segundo, quiero que le notifiquen a Victoria por escrito que es una inquilina en mi casa, no la dueña. También es de trámite. ¿Cuánto tiempo de aviso le damos? 30 días. El mismo tiempo que ella me dio a mí. Margarita soltó una mesiana sonrisa. Justicia poética. Tercero, quiero que le quede clarísimo cuál era la relación de David con el fideicomiso, para que no ande llorando engaños después. Le podemos entregar copia de todo el expediente. Y cuarto, hice una pausa. Quiero que haya testigos el día que le soltemos la bomba. ¿Testigos? Las mismas vendedoras de casas que la escucharon llamarme estorbo ayer. De- Ellas también merecen escuchar la verdad. Margarita soltó la pluma sobre el escritorio. Tomás, eso ya suena a humillación pública. No. Humillación pública fue lo que Victoria me hizo a mí. Esto es educación cívica en público. ¿A poco hay diferencia? Victoria me pisoteó para sentirse la dueña del mundo. Yo voy a educar a la gente para evitar futuros malos entendidos. Margarita se quedó masticando la idea. Las vendedoras de casas no sirven de nada para el trámite legal, pero sirven de mucho para el trámite social. Explícame eso. Victoria se la pasó 2 meses enteros pregonando que yo era un viejo muerto de hambre que vivía de las limosnas de la familia. Esa gente tiene derechos a saber la verdad, ¿eh? Y Victoria tiene derecho a tragar saliva frente a las mismas personas a las que les mintió en la cara. Exacto. Margarita rayó la libreta con fuerza. ¿Cuándo quieres desarmar el teatro? Mañana. Déjale a Victoria 24 horas más para que disfrute su mundo de fantasía. Y si no nos quiere recibir, le aventamos los papeles por debajo de la puerta y que ella solita ate cabos. Margarita sacó su agenda. Puedo tener todo el papeleo listo para las 10 de la mañana. Perfecto. ¿Dónde quieres que la veamos? En la oficina de su agencia, ahí en Inmobiliaria Premier, para que sus amiguitas vean de qué color es el respeto. Margarita levantó la vista de las fechas.
Tomás, llevo 30 años de abogada. He visto correr mucha sangre en pleitos de familia. Esto ya no es por la plata, ¿verdad? No, es por la majadería. Es por pintar la raya. Victoria tiene que aprender que no puedes agarrar a la gente a patadas nomás porque crees que no tienen con qué defenderse. ¿Y si ella hubiera sido decente desde el día 1? Entonces tú y yo estaríamos platicando de otra cosa. Me la hubiera llevado a tomar un café, le hubiera explicado cómo estaba el asunto y la hubiera ayudado a pararse sobre sus propios pies. Pero no fue decente, fue una víbora. Una cosa es estar de luto y otra muy distinta es tener el alma podrida. Margarita cerró los sobres de un manotazo. En la tarde hago las llamadas, ¿te lo agradezco? Tomás, dime, para lo que valga, yo creo que David estaría muy orgulloso de cómo estás manejando las cosas. Me levanté y le apreté la mano. David me dejó una lección muy grande. ¿Cuál? Que el poder que no hace ruido siempre le rompe la madre a la ignorancia que grita. Era un muchacho muy vivo. Aprendió del mejor maestro. ¿De Margarita? No, de la vida. La vida le enseñó que el respeto se suda, no se hereda. Mientras caminaba por la banqueta saliendo del despacho, me quedé pensando en el reloj de Victoria. Me había dado hasta el 15 de noviembre para esfumarme. Mañana era 5 de noviembre. Estaba a punto de aprender que algunas fechas límites son navajas de doble filo y que los cuentos inventados salen más caros de lo que tu cartera puede pagar. El viejo callado por fin iba a abrir la boca, y cuando los callados hablan, los inteligentes paran oreja. Victoria estaba a punto de descubrir qué tan inteligente era en realidad. El martes a las 10 de la mañana en punto, Margarita Corona y yo cruzamos la puerta de cristal de Inmobiliaria Premier. Victoria estaba en su escritorio, pasándole fotos de casas a una parejita joven. Levantó la vista cuando entramos, y su cara pasó de la sonrisa de vendedora a la confusión total, y luego a algo muy parecido al pánico. ¿Tomás? ¿Qué haces aquí? Tenemos que hablar, le dije con una calma que daba miedo. En privado. La parejita nos volteó a ver de un lado al otro, sintiendo cómo se cortaba la tensión en el aire. Estoy con clientes, respondió Victoria, poniéndose de nuevo la máscara de agente. ¿Esto no puede esperar? No, atajó Margarita Corona, dando un paso al frente. Soy la licenciada Margarita Corona. Tenemos que revisar unos asuntos legales urgentes sobre el patrimonio de su difunto esposo. Las palabras licenciada y asuntos legales cayeron como plomo. La parejita cruzó miradas nerviosas. A lo mejor deberíamos dejarlo para otro día, murmuró el muchacho. No, no pasa nada, brincó Victoria. Tomás, ¿me esperas tantito en la sala de juntas? Ahorita voy para allá. De hecho, la cortó Margarita, yo creo que a tus compañeras también les va a interesar escuchar esto. Victoria se puso blanca como el papel. ¿Mis compañeras? Las 3 señoritas que fueron el domingo. Tengo entendido que andan haciendo planos de remodelación basados en unos cuentos que tenemos que aclarar. En toda la oficina, el murmullo se apagó de golpe. Los demás vendedores hacían como que tecleaban, pero tenían las orejas bien paradas. Tomás, ¿de qué se trata todo esto? La voz de Victoria ya sonaba rasposa. Se trata de la casa, le contesté sin inmutarme. Ya hablamos de la casa. No, tú hablaste de la casa. Yo nada más escuché. La parejita de clientes ya iba caminando de espaldas hacia la puerta de cristal. Mejor le echamos una llamada para reagendar, dijo la muchacha. Espérense, les gritó Victoria, pero ya se habían esfumado. La vendedora rubia del domingo, Jessica me parece que se llamaba, se acercó arrastrando los pies. Victoria, ¿todo bien? Todo está perfecto, apretó los dientes Victoria. Es que a Tomás le está costando un poquito de trabajo aceptar su nueva realidad. En realidad, dijo Margarita, mientras tronaba los seguros de su portafolio, a Tomás le está costando trabajo aceptar la realidad de usted. ¿Y eso qué significa? Margarita sacó el primer sobre de Manila. Significa que tenemos que aclarar un par de confusiones sobre quién es el dueño de qué. Aquí no hay ninguna confusión, escupió Victoria. Yo heredé la casa de David. ¿Y cuál casa es esa?, preguntó Margarita. La de la calle Jacarandas 447. ¿Y me imagino que tiene los papeles de esa herencia? El testamento de David. El testamento de David le dejó a usted sus bienes personales. En efecto, su coche, su ropa, sus cosas y su casa. David no era dueño de ninguna casa. Las palabras cayeron en medio del local como piedras en un charco de agua mansa. Se hizo un silencio sepulcral. ¿Cómo que no era dueño de ninguna casa?
tembló Victoria. Margarita abrió el sobre y sacó las escrituras. La propiedad de Jacarandas 447 le pertenece a Tomás Macías, comprada el 15 de marzo de 1987, sin avales, sin copropietarios y libre de gravamen. Eso es imposible. Aquí están las escrituras. Victoria le arrebató el papel de las manos y lo leyó. Se le borró hasta la última gota de color de la cara. Esto tiene que estar mal, balbuceó. David heredó esta casa cuando se murió Margarita. La señora Margarita jamás tuvo propiedades a su nombre, sentenció la abogada. Todo fue comprado por el señor Tomás Macías desde antes del matrimonio. Pero David vivió ahí toda su vida, como el hijo de Tomás viviendo en la casa de Tomás. Jessica y las otras vendedoras ya estaban paradas ahí a un lado, hipnotizadas por el chisme. Es que no entiendo, sollozó Victoria. David pagaba todos los recibos, el predial, la luz, todo. No. Le dije con voz muy bajita. David me echaba la mano en la casa. El que pagaba todo era yo. Eso es mentira. Margarita sacó el segundo sobre. Recibos del predial por 37 años. Todos a nombre y pagados por Tomás Macías. Pólizas de seguro, continuó, sacando más papeles. Todas a nombre de Tomás Macías. Recibos de luz, estados de cuenta, contratos de mantenimiento. Todo Tomás Macías. Victoria se quedó viendo la montaña de papeles como si estuvieran en chino. Es que nada de esto cuadra, decía. David tenía dinero, ganaba muy bien. Era ingeniero. David vivía muy bien porque Tomás se encargaba de que viviera muy bien, le aclaró Margarita. ¿Cómo que se encargaba? Margarita sacó el tercer sobre. El fideicomiso familiar de Tomás y Margarita Macías. Saldo al día de hoy, 15 millones de pesos. Ahora sí, en la oficina no volaba ni una mosca. David fue beneficiario de este fideicomiso mientras estuvo vivo, siguió Margarita. Tomás fue quien pagó la carrera de David, su boda y todas sus necesidades extra. ¿Me están diciendo que Tomás era el que mantenía a David? Le estoy diciendo que Tomás ayudaba a su hijo con su propio dinero. Victoria se desplomó en la silla de su escritorio. Pero David me juró que él era el que ayudaba a Tomás con el dinero. David ayudaba a Tomás en lo práctico. Con el mandado, las vueltas al doctor, el jardín. Tomás era quien ayudaba a David en lo económico. El seguro de vida, saltó Victoria de repente. El seguro de vida de David, ese sí es mío. Margarita sacó un último papelito. El beneficiario de la póliza de seguro de vida de David es el fideicomiso familiar de Tomás y Margarita Macías. No. Sí, ese dinero es mío. Ese dinero es de Tomás. Victoria volteó a ver a su alrededor. Todos y cada uno de los vendedores tenían los ojos clavados en ella. La mujer que se paseaba tan dueña del mundo, el domingo por la mañana, tan segura de su herencia millonaria, tan sorda a las palabras de un viejo inútil. Tomás, me dijo, y ahora su voz era del tamaño de un ratoncito. Yo no sabía nada de esto. Tampoco preguntaste. Tú me pudiste haber explicado. Y tú pudiste haberme preguntado con respeto. Margarita cerró los sobres. Victoria, tiene 30 días para buscar dónde irse a vivir. ¿30 días? El mismo tiempo que usted le dio a Tomás. ¿Pero a dónde me voy a ir? Ese ya no es problema de Tomás, remató Margarita. Usted es una mujer adulta con una carrera. Estoy segura de que sabrá cómo rascarse con sus propias uñas. Victoria me miró a los ojos y por primera vez vi algo que nunca le había visto. Respeto. Tomás, perdóname. Me inventé puros cuentos. Sí, te los inventaste. ¿Podemos arreglarnos de alguna manera? ¿Llegar a un acuerdo? Me quedé masticando la pregunta. A nuestro alrededor, la agencia entera parecía un cementerio de lo callada que estaba. Victoria, el respeto no se regatea. Nunca se ha regateado. Ahora lo entiendo. ¿De verdad? Sí, qué bueno. Ese es el primer paso para volver a ganártelo. Margarita y yo enfilamos hacia la puerta de la calle. ¡Tomás!, me gritó Victoria por la espalda. ¿Y ahora qué sigue? Me di la vuelta despacito. Ahora te toca aprender lo que yo siempre he sabido. ¿Y qué es eso? Que los que no hacemos ruido no somos débiles. Nada más escogemos muy bien el momento para soltar el golpe. Y dicho eso, nos largamos. El silencio que dejamos atrás gritaba verdades a los cuatro vientos. Para el jueves, en la mañana, el chisme ya había corrido como pólvora por todas las inmobiliarias de Monterrey y sus alrededores. Yo lo supe porque Elena Dávila, mi vecina de toda la vida, se apareció con café y el chisme calientito. Tomás, hubieras visto a la Victoria ayer en el súper, me contó Elena, acomodándose en la silla que era de Margarita.
Andaba con la cara de quien acaba de ver al diablo. ¿Cómo así? Pues para empezar, andaba comprando la verdura de rebaja. La Victoria, que si no era de marca ni lo volteaba a ver. Elena le dio vueltas a su café con cara de pensadora, y andaba solita. Ya ves que siempre trae a sus amiguitas de los bienes raíces colgando de la falda como si fuera artista de cine. A lo mejor andaban ocupadas, o a lo mejor ya pintaron su raya. Ahora que se supo toda la verdad, Elena siempre tuvo ojo de águila para leer a la gente. ¿Cuál verdad? Le pregunté, nomás por hacerle al cuento. Pues que se la pasó 2 meses tratándote como a un pordiosero mientras afilaba los colmillos para tragarse un dinero que nunca fue suyo. Elena negó con la cabeza. La gente está hablando, Tomás, y te juro que a Victoria la están haciendo pedazos. ¿Qué andan diciendo? Que fue una bruta, que se puso a hacerle al cuento con el dinero, sin siquiera revisar los papeles. Y en la venta de casas, revisar los papeles es la ley. Exacto. Su jefe la mandó llamar a la oficina ayer en la tarde. Eso sí que era noticia nueva para mí. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque la hija de mi hermana trabaja ahí en Inmobiliaria Premier. Dice que la oficina entera no hablaba de otra cosa más que del teatrito del martes en la mañana. Elena se inclinó hacia mí bajando la voz. Dicen las malas lenguas que ya van 3 clientes que piden que les cambien de vendedora. Cómitos. ¿Por qué? Porque si la tal Victoria no puede ni averiguar de quién es la casa donde lleva durmiendo 8 años, ¿cómo le van a soltar los papeles de las suyas? No se me había ocurrido verlo por ahí, pero tenía todo el sentido del mundo. El negocio de las casas se levanta con pura confianza y cabeza fría. Y Victoria acababa de gritarle a los 4 vientos que no tenía ni una ni otra. Ah, pero hay más, le siguió Elena. ¿Te acuerdas de la parejita de chamacos que estaban con ella cuando tú llegaste? Más o menos. Pues subieron el chisme al internet, pusieron no sé qué cosa de la que se salvaron con una vendedora que no sabe ni leer unas escrituras. Lo subieron al internet, con fotos de la oficina y todo. Dice mi sobrina que trae cientos de manitas arriba. Las olas de este mar se estaban tragando la playa mucho más rápido de lo que me imaginé. Me sonó el teléfono. Era Margarita Corona. Tomás, tenemos novedades. ¿Buenas o malas? Depende del cristal con que se mire. El abogado de Victoria nos habló hoy en la mañana. Contrató un abogado. Eso parece. Habló para ver si podíamos llegar a un arreglo. ¿Qué clase de arreglo? Victoria quiere quedarse en la casa 6 meses en lugar de 30 días. Ofrece pagar renta. ¿De a cómo la renta? 30,000 pesos al mes. Casi me suelto a carcajadas. ¿Por una casa que vale 8 millones? Una renta de mercado andaría pegándole a los 50,000, ¿no? ¿Y qué? Le dijiste que solo íbamos a escuchar ofertas razonables. ¿Y qué es razonable? 55,000 pesos al mes. Primer y último mes por adelantado. Más un mes de depósito en garantía. O sea, 165,000 pesos de entrada. Es correcto. Si se quiere quedar, que pague lo que manda el mercado, como cualquier hija de vecina. ¿Le alcanza para eso? Ese ya no es problema nuestro. Pero a su abogado le sonó a que se la iba a ver muy negras, dadas sus circunstancias actuales. Cuando colgué el teléfono, Elena me estaba escudriñando la cara. ¿La Victoria se quiere quedar? Me preguntó. Quiere pagar una renta de risa para quedarse. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que pague lo que vale como cualquiera. Elena asintió con la cabeza, muy convencida. Lo justo es lo justo. El viernes por la tarde me trajo a otro visitante, un viejo amigo de la Universidad de David, Miguel Torres. Don Tomás, le debo una disculpa muy grande, me dijo parado en el umbral de mi puerta. ¿Y eso por qué, muchacho? Por haberme tragado el cuento de Victoria. Le anduvo diciendo a todo mundo que David era el que lo mantenía a usted. ¿Y se la creíste? Sí, se la creí, y me da muchísima pena. Yo debía haber sabido que no era así. Miguel se acomodó el peso de un pie al otro, muerto de vergüenza. La cosa es que David siempre se la pasaba presumiendo lo orgulloso que estaba de lo que usted había logrado, de cómo levantó esta casa, de cómo movía su dinero, de cómo le enseñó a ser un hombre responsable. Entonces, ¿por qué le creíste a Victoria? Porque acomodaba perfecto con lo que uno espera ver. El señor ya grande, viudo, el hijo ayudándolo a salir adelante. Sonaba muy natural. Puros cuentos inventados otra vez. Sí, y no fui el único. Muchos de los amigos de David se tragaron el mismo cuento. ¿Y ahora? Ahora todos nos sentimos como unos perfectos idiotas.
y nos andamos preguntando qué más mentiras habrá contado Victoria sobre David. Esa sí que era una vuelta de tuerca sabrosa. La palabra de Victoria se estaba cayendo a pedazos por todos lados. La mañana del sábado, Margarita Corona me llamó con el último reporte. El abogado de Victoria me devolvió la llamada. Soltó de sopetón. No le alcanza para la renta. O sea que, ¿ya se va? Ya va para afuera, pero hay otra cosita. ¿Qué pasó? ¿También se va de la inmobiliaria Premier, por las buenas? Digamos que fue un acuerdo mutuo. O sea que Victoria perdía la casa y la chamba en la misma semana. Tomás, tengo que preguntarte, ¿te sientes mal por todo esto? Paseé los ojos por mi cocina, la misma que Margarita y yo soñamos juntos, la misma que Victoria ya estaba lista para tumbar a marrazos. Margarita. Victoria tomó sus propias decisiones. Eligió ser mala entraña en lugar de ser decente. Eligió inventarse cuentos en lugar de preguntar. Eligió pisotearme delante de unos extraños, y ahora está pagando los platos rotos. Nada más. Yo no la corrí de su trabajo. La corrieron sus clientes cuando pidieron que les cambiaran de vendedora porque ya no le tenían confianza. Exactamente. Esto no es venganza, esto es cosechar lo que uno siembra. ¿Y Victoria? Victoria está aprendiendo que los actos traen consecuencias. Es una lección que debió haber aprendido hace muchos años. La mañana del domingo, me senté en la banca de la iglesia pensando en el perdón y en los límites. Me cayó el 20 de que no estaban peleados. Iban de la mano. Yo podía perdonar a Victoria por sus cuentos inventados y al mismo tiempo mantener mi raya bien pintada pidiendo respeto. Podía perdonarle el veneno y aún así dejarla que se tragara las consecuencias de sus propias decisiones. Perdonar no significaba hacerme el ciego como si no hubiera pasado nada. Significaba aceptar el golpe y caminar hacia adelante con la cabeza fría. Victoria se iba a alargar el fin de semana siguiente, y yo iba a seguir adelante entendiendo, ahora sí, el peso de mi propio poder silencioso. A veces, la lección más grande que le puedes dar a alguien es dejar que se estrelle solo. 3 semanas después, estaba sentado en mi sala, leyendo el periódico del domingo, cuando sonó el timbre. Victoria estaba parada en el porche, abrazando una caja de cartón. Hola, Tomás. Victoria, me encontré unas cosas que son tuyas. Los álbumes de fotos de cuando David era niño, unas recetas que escribió Margarita. Abrí la puerta de par en par. Pásale. Puso la caja sobre la mesa de centro y se quedó mirando la misma sala que hace unas semanas planeaba tumbar. Se ve igual, me dijo. ¿Y por qué se vería distinto? No sé. Me imaginé que ibas a cambiar las cosas después de todo. Hay cosas que no necesitan que las cambien. Nos quedamos sentados en silencio un buen rato. Tomás, te debo mucho más que una disculpa. Tú a mí no me debes nada. Claro que sí. Te traté con la punta del pie. Me inventé puros cuentos sobre tu vida, tu dinero, lo que valías como persona. Fui una víbora cuando debí haber dado las gracias. ¿Y ahora? Ahora entiendo algo que debí haber entendido desde el primer día. ¿Qué cosa? Que David aprendió sus valores de alguien, su nobleza, su buen corazón, esa fuerza callada que tenía. Todo eso lo aprendió de ti. Asentí con la cabeza. David era un hijo de oro. Lo era. Y tú fuiste un gran padre. Yo nada más estaba muy ciega inventándome mis historias para darme cuenta. Todos nos adelantamos a los hechos, Victoria. El chiste es qué hacemos cuando nos damos cuenta de que la regamos. Estoy tratando de aprender la lección. Qué bueno. Encontré un trabajo en Saltillo. Un empezar de cero, en otra ciudad. A lo mejor allá me salen mejor las cosas. Ojalá que sí. Se levantó para irse, pero se dio la vuelta a medio camino. Tomás, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. Si yo hubiera sido decente desde el principio, si en lugar de exigir te hubiera preguntado las cosas, ¿habría sido diferente? Me quedé pensando un segundo. Lo más seguro es que sí. Te hubiera ayudado a pararte sobre tus propios pies. Te hubiera dado tiempo para que agarraras vuelo. A lo mejor hubiéramos encontrado la forma de honrar la memoria de David juntos. En lugar de andarnos peleando por ella, en lugar de andarnos peleando, Victoria agarró su bolsa. Supongo que el respeto de verdad no se regatea, ¿verdad? No, no se regatea. Gracias por haberme enseñado eso. Cuando se fue, abrí la caja de cartón. Las fotos de David cuando era un bebé, las recetas de puño y letra de Margarita, pedacitos de tesoro que por azares del destino habían caído en las manos equivocadas. Me quedé pensando en estos últimos 3 meses, el funeral, el pleito en la oficina,
los papeles del abogado, los platos rotos que cayeron por su propio peso. Victoria se llevó una lección carísima sobre los cuentos inventados y el respeto, pero yo también aprendí lo mío. Aprendí que tener una fuerza callada no significa tragarse los insultos en silencio. Aprendí que poner límites no es levantar muros, es trazar el caminito para llevar la fiesta en paz. Y lo más importante, aprendí que a veces el arma más letal que tienes es soltar la verdad y dejar que la gente se ahogue solita en las consecuencias de sus propios actos. David estaría muy orgulloso de esa lección. Margarita me hubiera aplaudido por la manera tan silenciosa en que manejé las cosas. ¿Y yo? Yo por fin dormía en paz. Si me estás viendo del otro lado de la pantalla y alguna vez te han hecho menos por tus canas, por tu forma de ser callada o por vivir de manera sencilla, déjamelo aquí abajo en los comentarios. ¿Alguna vez le has tenido que recordar a alguien que el respeto no se hereda, sino que se suda? A veces, la mejor bofetada contra la majadería es demostrarles, con la mano en la cintura, que estaban equivocados. Y a veces la gente más poderosa en cualquier cuarto es aquella que ya no tiene la necesidad de demostrarle nada a nadie. Hasta la próxima vez que nos veamos, y no se te olvide, que seas callado no significa que seas débil. Nada más significa que sabes muy bien cuándo hablar